el venerable Logos Melquisedec. Recordemos siempre que esta enseñanza es cósmica, es ciencia, arte y religión. Hoy vamos a hablar un poco en torno a las enfermedades y a sus causas. El maestro Byung-Chul Song nos dice de que el animal racional en realidad ya viene enfermo desde la cuna hasta la tumba, aunque aparentemente podría decirse que muchas personas son sanas, pero en realidad ya hay el germen por lo menos de la enfermedad, y se trata de comprender que la enfermedad no es una casualidad, sino que tiene sus causas, que cada enfermedad tiene, diríamos, está estructurada de una manera especial y tiene además una finalidad: enseñarnos algo. Debemos aprender de ellas, pero como no se aprende la lección, entonces, como en la escuela, habrá que repetir el curso. Y si no se aprende siempre, finalmente esa enfermedad sigue su curso. O vienen otras y otras y otras a medida que se van venciendo algunos cursos. Concretamente, si la enfermedad es resultado de una ley, de la ley de causa y efecto, entonces cada enfermedad tiene una causa que determina su producción, su aparición, su presentación en la persona. Es así que en el campo de la medicina supuestamente científica se cree por un lado en la casualidad, que algunas enfermedades por si acaso se presentan, y por otro lado se busca la causa en aspectos netamente físicos, ya sea agentes químicos, ambientales, bacterias, virus, hongos, parásitos, alimentos, diferentes factores, que en realidad no es así del todo cierto, sino que las enfermedades que cosechamos en cada vida tienen que ver con hechos, con acciones realizadas por nosotros en vidas pasadas. Y eso es importante comprenderlo, saber realmente por qué sufrimos una enfermedad o por qué la gente sufre enfermedades. Hay enfermedades de muy temprana edad y algunas bastante graves, severas, incluso mortales, en personas que en esta vida, diríamos, a veces niños, que no han cometido maldades, no han cometido pecados, no, aparentemente no habría una causa para que sufran tan terribles y delicadas enfermedades. Pero, ¿qué sabemos de las acciones de las vidas pasadas? El animal racional, al ser un animal inconsciente, un trío de materia, energía y ego, y es manejado por el ego y la conciencia no se manifiesta, entonces no recuerda, no sabe las cosas que hizo en vidas pasadas. Por lo tanto, simplemente cosecha lo que sembró un día. Lo que se siembra se cosecha, esa es una verdad. Y eso es lo que ocurre. Simple y llanamente es la enfermedad una cosecha de lo que hemos sembrado, de las acciones realizadas, de las acciones egoicas, inconscientes, mecánicas, automáticas, que realiza la criatura racional. Entonces, ¿cómo podemos hablar de salud si no conocemos la causa real de las enfermedades? Si las enfermedades se deben a acciones inconscientes, la salud vendrá cuando nosotros
aprendamos a vivir conscientemente. Cuando rompamos ese accionar del ego en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, entonces sí, ahí habrá la posibilidad de conquistar la salud. Ese es otro error de la gente, cree que salud es tener un seguro de salud y eso ya va a proporcionar salud. Eso es para la enfermedad, no para la salud. El maestro Byung-Chul dice claramente que la salud se la conquista en base a una vida con acciones sanas. En otras palabras, acciones conscientes. El animal racional es manejado por el ego. Vale decir, los diferentes cuerpos, físico, vital, astral, mental, causal, con sus energías correspondientes, son utilizadas por los yoes, por el ego, para que esos yoes busquen sus gustos, sus placeres, sus satisfacciones. Y a consecuencia de esas acciones egoicas inconscientes, es que afectamos la salud del cuerpo. Algunos vicios, por decir algo grosero para comprender, por ejemplo, el tabaco va a generar enfermedades, pero no es el culpable el tabaco en sí, porque en realidad está en la persona la parte psíquica que hace que guste del tabaco y que busque y que fume. Entonces, el tabaco como tal tendrá sus propiedades, pero no viene él a afectar la salud de nadie, sino es la persona que va a buscar el tabaco. Pero sin embargo, en la concepción médica se dice, claro, es la causa el tabaco. Una bronquitis, una bronquitis crónica, una enfermedad pulmonar obstructiva o un cáncer de la laringe, podría decirse que la causa es del tabaco. Y la causa está a nivel del ego, de los yoes. El ego está formado por millones de yoes. Y son esos yoes que empiezan a fumar. Y a medida que la persona va fumando, el yo va creciendo. Se va haciendo cada vez más grande, más fuerte, y por lo tanto exige cada vez más su alimento, que es el tabaco. Y el individuo ya no tiene la fuerza de voluntad suficiente para dejar de fumar, y va fumando cada vez más y más y más, como pasa con muchos, que empiezan de a poquito y continúan con 1, 2, 3 cajetillas por día. Nadie ha empezado el primer día fumando 3 cajetillas, pero a medida que ha ido alimentando a su vicio, este va creciendo y va queriendo más y más y más. Pero las personas que fuman, la mayoría, saben de que el fumar hace daño. Pero al ego, como son expresión de ego, al ego no le importa un pepino el daño que pueda hacer al organismo. Simplemente él quiere buscar el placer, la satisfacción, el gusto, cueste lo que cueste. Entonces, ¿dónde está la causa, en este caso concreto, de esta enfermedad o enfermedades que pueden ser pulmonares o de la laringe, consecuencia aparentemente de fumar? La causa es psíquica, es a nivel del ego, de los yoes, del yo fumador, de la falta de autocontrol, de autodominio de la persona, de autogobierno, ¿sí? Y así entonces resulta que las acciones de agarrar el tabaco y absorber el humo lleva a la enfermedad. No es culpable el tabaco. Y así otras enfermedades, como por ejemplo, muy común el alcohol, no solamente para producir daño inmediato o crónico en la persona, sino las consecuencias que puede tener el ingerir bebidas alcohólicas,
la persona muchas veces se embriaga, en estado de ebriedad empieza a conducir su vehículo y ese vehículo, esa conducción obviamente en ese estado hace que sufra accidentes y pueda afectar a terceros incluso. De manera que si la persona empieza a buscar el alcohol, a ingerir alcohol, debería analizarse también y verse de que no es el alcohol el culpable, porque el alcohol no viene a entrarse al cuerpo de la persona, sino es la persona que va a buscar el alcohol para ingerirlo. Así de sencillo. Entonces, ¿dónde encontramos la causa de estas enfermedades como la cirrosis hepática alcohólica, si así se le llama en la concepción, el concepto médico de la medicina alopática? Esa cirrosis alcohólica no está la causa en el alcohol en sí, sino en la gula, esa parte egoica y esa cabeza de legión hace que el individuo vaya a beber sin medida y eso hace que haya el daño en el organismo. Y a pesar de conocer el daño, ya sabe la persona muchas veces que ya está mal del hígado, son muy pocos los que dejan de beber, de ingerir las bebidas alcohólicas de su gusto. La gran mayoría continúa bebiendo. Las personas que tienen cirrosis, a veces por el hígado se fibrosa y la sangre ya no puede fluir por este filtro, diríamos así, y busca otras vías. Entonces la sangre de las vías del estómago, eso, en vez de ir hacia el hígado, se va hacia el esófago. La sangre del estómago, de las venas, debía fluir hacia el hígado, la vena porta, pasar por el hígado, pero como el hígado está fibrosado, hay dificultad para pasar por allá, entonces busca otros caminos y se va por el esófago y hace que se dilaten las venas a este nivel y se produzcan varices en el esófago. Y a veces suele ocurrir de que la persona que tiene así cirrosis, tiene varices, como igual ingiere bebidas alcohólicas, alimento, puede a veces tener vómito, y con el esfuerzo del vómito se rompen estas venas, se desgarran, y la sangre se llena en parte al estómago, parte se lo vomita, parte va al intestino, y eso hace que el paciente, como tiene el hígado malo y hay una sobrecarga de nitrógeno, diríamos así, el paciente entra en coma, o sea, se queda inconsciente totalmente. Recibe el tratamiento, sale del estado de coma, se recupera, se va a su casa, ha estado al borde de la muerte, pero eso debería, si hubiera inteligencia, hacer que la persona ya no vuelva más a beber. Pero deja unos meses y después otra vez y otra vez, finalmente termina 2 metros bajo tierra, hasta que esa enfermedad lo lleva a la muerte, a sabiendas. Esa es la condición del animal racional en algunas enfermedades así muy claras. Otro aspecto es, por ejemplo, la obesidad. La obesidad generalmente es un desequilibrio entre la cantidad de calorías que se ingiere y las que se quema, y hay personas que igual sienten placer por comer, comen más de lo debido, viven para comer, y eso les lleva a obesidad, hipertensión, arteriosclerosis, diabetes. Pero la persona es eso, esclavo de comer, comer y comer y comer, no tiene control. Entonces, igual ese aspecto es la gula también, de comer de manera excesiva, y lleva a enfermedades. Si se analizaría así una por una, en todas las enfermedades se encuentran acciones egoicas. Entonces, el hecho de que el animal racional es un animal manejado por el ego, es inconsciente, esa inconsciencia es la causa de
todas las enfermedades. Las enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, que son muchísimas, y el individuo es esclavo del vicio y del placer sexual, a sabiendas de que debe usar alguna protección, algún preservativo. Muchas veces no lo hace y adquiere enfermedades de transmisión sexual de diferente naturaleza. Y entre ellas, obviamente, el virus de la inmunodeficiencia. Es la persona esclava del vicio, de la lujuria, del placer, del sexo, que sin cuidado, sin protección, se va a unir buscando el placer de la fornicación y que cosecha ese tipo de enfermedades terribles. Cada vez es más en diferentes puntos geográficos del mundo. Los índices que hay, las tasas de pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia ha ido aumentando y cada vez se va propagando más, a pesar de la supuesta educación sexual que se brinda de cómo evitar la transmisión del virus. Entonces hace enorme propaganda, pero como el animal racional es esclavo del sexo, a veces va a beber en estado de ebriedad, tiene la oportunidad de tener relaciones sexuales, se olvidó de todo, entonces el alcohol le lleva también a otro campo que puede ser adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Y es así entonces como el animal racional va cosechando una y otra enfermedad por su inconsciencia. Si el animal racional dejaría de ser animal racional y sería humano, consciente, despierto, sería inteligente. En otras palabras, podemos decir que la ignorancia es la causa de todas las enfermedades en el planeta. La persona que fornica, la fornicación es el vicio más antiguo de la humanidad, alimenta a toda la parte egoica, vale decir, la persona fornicaria no tiene fuerza de voluntad para enfrentarse a sí mismo. Entonces los vicios, el alcohol, el tabaco, las otras, pueden ser drogas, todo eso, es mucho más fácil que lo sometan en diferentes situaciones. Pero el vicio más antiguo de todos no ha sido el alcoholismo, no ha sido el tabaco, sino la fornicación. La fornicación ha sido el primer vicio, el más antiguo, el que Adán y Eva cometen en el paraíso, a pesar de también haber recibido la instrucción de que no forniquen, de que no coman del fruto prohibido. Y está claro en los mandatos divinos, dice, no fornicarás. Pero igual la tentación, la serpiente tentadora es tan sutil, tan fuerte, que el animal racional sucumbe ante la lujuria y cae en la fornicación, se hace inmundo, se hace inconsciente y se lo expulsa del paraíso, porque en el paraíso, que le dé en la cuarta dimensión, sigue existiendo ahora, nos dice el maestro, son seres que allá viven en estados de pureza, de inocencia, y como se habla en la historia, Adán y Eva, ellos vivían desnudos y no se avergonzaban. Entonces hay pureza, hay inocencia, así como dos niños pueden estar desnudos, ahí no hay problema, pero ya cuando se comete el pecado, ahí sí se dan cuenta y surge la lujuria, la vergüenza, el morbo, y se tapan con hojas de higuera. Entonces, a partir de esa caída, el animal racional, al ser echado a este planeta Tierra, en vez de dejar ese vicio, ha seguido con él, y eso ha hecho de que otros vicios más vayan surgiendo cada vez más y más y más y más. Entonces, a través del tiempo, a través de las vidas, el animal racional se ha ido haciendo más esclavo de sí mismo. Solamente un trabajo de toma de conciencia de esa realidad, de comprender por qué estamos en este planeta, por qué hemos sido exiliados del Edén, y comprender de que ahí estaba
ahí es precisamente la fornicación, es que alguien va a comprender de que no debe fornicar, comprende por qué la divinidad ha dado sus leyes, sus mandatos. La violencia, por ejemplo, está en directa relación con la fornicación. Una persona fornicaria sí o sí va a ser violenta. La propia fornicación es violenta, torpe, brusca, animal. El momento en que la pareja está fornicando está manejado por su bestia, por su legión interna, por su ego. No es consciente, simplemente es manejado, es llevado como un corderito al matadero para buscar el vicio, el placer, la satisfacción animal, bestial, y eso ocurre con la generalidad de criaturas racionales esclavas del vicio de la fornicación. Y ese vicio hace que la conciencia se duerma más. Entonces, mientras se siga fornicando, no hay posibilidad alguna de un despertar de la conciencia, y la conciencia es la única que es inteligente. Solo despertando la conciencia vamos a adquirir inteligencia y vamos a obrar, por lo tanto, en consecuencia, con la acción consciente que implica controlar al ego, a los vicios, a la gula, al alcohol, al tabaco y a todos los vicios. Pero lo fundamental de todos esos vicios, el mayor de todos, es el aspecto sexual, la fornicación, y el animal racional ricos. Los ricos fornican, los pobres también, los jóvenes fornican, los viejos también. Todo el mundo fornica, o sea, todo el mundo es esclavo de la fornicación. Solo si comprende de que a través de ese vicio está dando alimento a su propia ignorancia, a sus propios vicios, a su violencia, es que dejará ese vicio. Acá en Bolivia se habla de los feminicidios, hay una alta tasa de feminicidios y las muertes que hay de mujeres asesinadas por sus propios esposos, exesposos, examantes. ¿De dónde surge esa violencia? Esa animalidad, esa bestialidad? Es producto de la fornicación, no es de otra cosa. Vean ustedes, una persona que trabaja, por decir, una trabajadora sexual que se une con uno, con otro, es violenta, sí o sí puede cometer acciones terriblemente violentas por la vida que lleva, influye en su conducta psíquica la vida que hay. Entonces, si no hay el control sobre la lujuria, sobre esas pasiones animales, entonces el ego va a seguir siendo el señor de las acciones animales racionales, del animal racional, y el animal racional no va a dejar los vicios. Lo que hoy ocurre en el mundo, la decadencia que vemos en la sociedad humana, se debe a que el vicio de la fornicación ha crecido hoy en día a través de los videos de pornografía. Los niños ya tienen acceso a poder ver en sus celulares, en sus tablets, en internet. Y entonces eso es un estímulo terrible para que ocurra cada vez mayor precocidad en las relaciones sexuales, y con las propagandas que hay o la educación que se brinda, educación también inconsciente de parte del animal racional fornicario, profesores fornicarios, papás fornicarios y educadores fornicarios, lo único que hacen es educar para fornicar. Lo único que enseñan es tratar de evitar las consecuencias de los embarazos, pero la fornicación en sí es terriblemente negativa. Las energías que fluyen, que se eliminan, que se expulsan, hace que el individuo se exprima la savia vital y quede sin vida, y que alimente los vicios, que se haga esclavo de sí mismo, que no tenga esa fuerza de voluntad para luchar, de manera que las enfermedades van a seguir. Directamente la fornicación implica pérdida de energía vital, y eso lo pueden ver sin ser clarividentes
por ejemplo, parejas de jóvenes recién casados. Se los veía llenos de energía, de vitalidad, de brillo en los ojos antes de casarse, cuando eran todavía solteros, pero luego se casan y las fornicaciones se suceden con demasiada frecuencia y se los ve luego de unos meses totalmente apagados, desvitalizados, envejecidos, pálidos, todo eso, por el vicio de la fornicación. Si se analiza desde otro punto de vista simplemente lo que se pierde en cada eyaculación, los componentes del semen, alimenta, hay fosfatos, hay calcio, fructosa y todos los componentes del cuerpo que se van eliminando, es obvio que hasta hay situaciones en las que se llega a estados de desmineralización ósea, especialmente los jóvenes que se masturban cometen tremendo daño contra la salud. ¿Y qué dice la ciencia médica? La ciencia médica dice, seguí nomás, ya se te va a pasar. Entonces el joven, con el visto bueno de la autoridad científica, continúa con estos vicios terribles, y de ahí vienen también los sueños húmedos, los sueños eróticos, que debilitan al organismo y crean el terreno fértil para que prosperen las enfermedades. Hay enfermedades que, si el organismo está bien nutrido, son controladas por el propio sistema de defensa del organismo, el sistema inmunológico. Y si el organismo está debilitado, entonces ahí se crea ese terreno fértil para que las enfermedades prosperen, progresen, se desarrollen y produzcan los daños pertinentes. Así que queda claro, una persona que tiene una buena alimentación tiene menos riesgos de sufrir enfermedades que otra que no tiene una buena alimentación, una buena nutrición. Entonces su sistema de defensa y todo aquello está debilitado. O sea que, claro, eso no es una cosa. Entonces lo importante es, para evitar las enfermedades, comprendiendo que las causas son egoicas, dejar de ser expresión del ego, trabajar por el despertar de la conciencia y básicamente dejar el vicio que es la fornicación, o sea, no fornicar. Y para no fornicar se tiene que transmutar la energía, asimilarla, porque si no la copa que se llena se rebalsa, asimilar la energía sexual para nutrir la conciencia. Así esa conciencia va a aprender a amar y va a ir tomando conciencia de sí mismo y las acciones van a ser conscientes. Va a saber quién es, dónde está, qué está haciendo y va a actuar de manera responsable, amándose a sí mismo, amando a la humanidad y haciendo la voluntad del sabio interior de nuestro Padre, de Dios. Entonces solamente cumpliendo los mandatos divinos que han sido dados en todo tiempo es que se puede ir a la conquista de la salud. Si no, las enfermedades van a venir sí o sí porque son cuestión de deudas del pasado. Si se vive en conformidad a las leyes, puede vivirse sano, salvo consecuencia de vidas anteriores que hay que pagar. Entonces vendrán algunas enfermedades, pero hay la posibilidad también de curarlas, incluso aquellas que en el campo médico puedan ser consideradas como incurables. Entonces, no es como la ciencia lo pinta, la causa de las enfermedades. La causa está más allá. Dice, la diabetes es que no hay insulina. ¿Por qué no hay insulina? Porque están dañadas las células del páncreas que producen insulina. ¿Por qué están dañadas? Entonces, así cuando vamos por qué y por qué y por qué, vamos a llegar a las causas psíquicas, egoicas, acciones egoicas que llevan a cosechar enfermedades. Que usted ya tiene la receta, entonces para ser su propio médico está invitado a vivir las enseñanzas de la Rosa Cruz y así ser su propio médico y enseñar a otros a curarse por amor. Llegamos al final de este espacio, le agradecemos su atención y le invitamos cordialmente para un siguiente programa. Muchísimas gracias. La Orden Rosacruz OM, vehículo de expresión de la Gran Logia Blanca y fundada por el venerable maestro OM Yeowang OM, conforme el orden de Melquisedec, lanza una